Vemos unos antecedentes históricos en el cual, repito, me remonto a la época de los Reyes Católicos. Vemos un poco cuál era la distribución del comercio, cómo se organizaba, cómo se instrumentaba, cómo se articulaba este comercio con América Latina, qué rol tenía España, qué rol tenía el resto de países europeos. Luego entramos un poco a ver por encima cuál es la época de reinado de los Austrias, de los reyes alemanes en España, y el auge colonial, donde hay una mayor cantidad de importaciones de América Latina. Entramos en la etapa borbónica, a partir del siglo XVIII, y en el siguiente punto vamos a ver un poco cuál es el motivo por el cual España llega a dejar de tener una corona española, y es José Bonaparte quien gobierna España, es decir, el hermano de Napoleón, y que da pie a todos los procesos de independencia que comienzan en América Latina. Y también vemos un poco qué es lo que pasa en España tras la independencia, cómo es económicamente España en el momento del siglo XIX y cómo es España en el siglo XX. Y veremos que al final sacaremos una conclusión bastante obvia, y es que la conquista española a América quizá fue la peor cosa que le pasó a España en aquella época, y lo que le garantizó la mayor, una pobreza, como vamos a ver más adelante, con datos de Madison, aprovechando lo que dijo Guillermo. Guillermo tiene razón al decir que si quieres hacer algo mal, no sigas el Consejo de España. España durante muchos años tuvo una política orientada a un imperialismo que al final ya no existe, es decir, del cual ya no queda apenas ningún rastro. España perdió todos los territorios que tenía coloniales en América, todos los territorios que tenía, o casi todos los que tenía en el norte de África, casi todos los que tenía en el norte de Europa, en el sur de Europa, en el norte de Italia. Entonces al final todo se le fue como agua cuando tienes agua en las manos, ¿no? Es decir, vino muchísimo oro, vino mucha plata, vinieron muchas riquezas, pero al final España no se quedó absolutamente con nada. ¿Quién se quedó con ese dinero? Pues eso es lo que veíamos un poquito a lo largo de la exposición. Entonces empezamos con los antecedentes históricos, y bueno, lo que tenemos que señalar es que la reconquista de España por parte de los Reyes Católicos le dio mucha fuerza, un impulso muy grande a la monarquía y a sus aspiraciones de expansión tanto territorial como comercial. Una de las ventajas que había tenido España durante 800 años de conquista musulmana fue todo el aporte cultural y tecnológico que nos habían dejado los musulmanes. Entonces tenemos desde la cartografía, avances en geografía, desde la astronomía, avances en instrumentos de navegación, incluso las propias carabelas eran más avanzadas que el resto de barcos de nuestros vecinos. Eso nos dio una ventaja importante, y el poder echar a los musulmanes de España de los 800 años de conquista también nos dio mucho poder, le dio mucho poder a la monarquía para emprender una serie de acciones tanto territoriales como comerciales, repito. Entonces, el descubrimiento de América, ustedes saben que es consecuencia de buscar una ruta alternativa hacia las Indias. Se pensaba que América era, bueno, el mundo era más pequeño, que América era las Indias, pues recibió ese nombre de las Indias. Y bueno, pues en 1492, como saben ustedes, se descubrió América gracias a la intervención de los Reyes Católicos, precisamente en Salamanca. A partir de ese momento, el reparto por el territorio americano se decide en el Tratado de Tordesillas. A Portugal le correspondería lo que era Brasil, a España le correspondería lo que era el resto de América. Obviamente el resto de países europeos mostraron su desacuerdo, y lo mostraron como no podía ser de otra forma, a través de ataques constantes a la flota española. Las primeras flotas sufrieron esos ataques, y eso obligó a la corona a fortalecer mucho su flota naval. Este fortalecimiento de la flota naval fue la que le dio la supremacía a España hasta el siglo XIX. Es decir, todo el monopolio del cual hablaba Guillermo previamente se consiguió perfeccionar gracias a un poderío naval que no fue puesto en duda hasta el siglo XIX.
¿Cómo se articuló, cómo se organizó el comercio con América Latina? Bueno, la Casa de Contratación fue creada en el año 1503 por los Reyes Católicos y se organizó como un monopolio comercial, donde únicamente un puerto de España podía comerciar con América Latina, el puerto de Nervión en Sevilla, y solamente 3 puertos americanos podían recibir esa mercancía de España: el puerto de Veracruz, en el Golfo de México, el Puerto Velo en Panamá y Cartagena de Indias en Colombia. Los retornos de España se centralizaban desde La Habana, es decir, los 3 puertos americanos dejaban las mercancías que eran llevadas desde Europa, desde España, y recogían las mercancías americanas con destino a España, centralizando esa llegada hacia España en La Habana, lo cual situaba a La Habana como un puerto geoestratégico muy importante y muy codiciado por los ingleses. Los convoyos eran anuales, las flotas de las Indias se llamó, y llegaron a alcanzar hasta los 100 barcos, fuertemente protegidos por navíos de guerra. Dicen que la flota de las Indias fue uno de los instrumentos más exitosos que tuvo España a la hora de instrumentar todo el comercio con América Latina, porque apenas tuvo ninguna caída por tener tanta defensa, ¿no? Bien, ¿cuáles eran los productos que estábamos enviando a América Latina? Aquí es donde está un poco la razón que explica el fracaso de España. Los alimentos andaluces, el hierro de Vizcaya y el mercurio de las minas de Almadén y Ciudad Real para el proceso de extracción de la plata, eran las principales aportaciones que tenía España a este comercio con las Américas. El resto de productos eran productos manufacturados. ¿Y de dónde venían estos productos? Del resto de Europa, del norte de Europa, a través de una articulación que era el puerto de Bilbao, que era que conseguía articular el puerto de Nervión con el norte de España y con el norte de Europa. La consecuencia, ¿cuál fue? España se convierte en un exportador de productos primarios propios y un exportador intermediario de productos manufacturados del norte de Europa. ¿De acuerdo? Los productos que se importaban del Nuevo Mundo eran algodón, cacao, café, especias y metales preciosos y plata, más que oro, sobre todo. El destino de todos estos productos, dada la falta de capacidad de comprar los españoles, era el norte de Europa. Entonces, el comercio que organizaba España a través de la tasa de contratación tenía como destino principal el resto de Europa. Bien, otro tema interesante es cuáles eran los ingresos que tenía la corona en aquel entonces y qué hacía con esos ingresos. Los principales ingresos que tiene la corona de comercio con América se articulan a través de dos instrumentos: los impuestos cobrados a los productos que venían a España o que salían de España, cobrados por Hacienda Real. Estamos hablando de las alcabalas y los almojadifazgos, una palabra bastante complicada de pronunciar, que comenzaron con el 7,5%, que aumentaron al 20% y que finalmente terminaron siendo el 35%. También las requisas. El poder monárquico era absoluto y por tanto no tenía ningún problema en requisar los bienes de los comerciantes privados que traían sus mercancías desde las Américas. Entonces fueron frecuentes las requisas de metales preciosos a particulares. Con todo ello, es normal también entender que existía un fraude y un contrabando muy importante con el propio consentimiento de los funcionarios de la tasa de contratación. ¿Cuál era el destino de estos ingresos? Muchos dirían, bueno, pues con tanto oro y con tanta plata se podría haber conseguido un desarrollo económico importante, un desarrollo industrial, unas infraestructuras maravillosas en España. El principal destino de estos ingresos fue mantener la monarquía, una opulenta monarquía, una sobrecargada administración y, lo más importante, donde iba la mayor parte de los ingresos, su política imperialista: mantener el vasto territorio español, mantener las guerras, pagar las guerras. También otra parte importante iba a pagar las manufacturas que venían del resto de Europa, lo cual privaba a España de capital y capitalistas modernos. Otro de los problemas que tuvo que afrontar España en esta época fue la inflación. Como ustedes saben, como describe Hamilton en el año 75, España tuvo un fuerte problema de inflación. ¿Cuál fue la causa? La causa fue la falta de dinamismo que tenía España en aquella época. Llegaba muchísima plata, pero la economía no estaba preparada para tanto dinero, para tanta riqueza.